se cree que esta explanada pudo haber sido el patio de la casa de Anás y Caifás. Esta iglesia lleva por nombre Galicantu y fue construida sobre la casa de Caifás, el sumo sacerdote de los tiempos de Jesús. Hay una idea bien importante que sucede en este lugar. Jesús está siendo juzgado acá adentro, pero acá afuera en el patio dice que se quedó Pedro. Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Y los evangelios hablan de que mientras Pedro está en el patio, era de noche, prenden unas brasas, es decir, para poder abrigarse, y ahí es donde se da el contexto de lo que vamos a ver que ocurre a continuación. Y se cree que esta explanada pudo haber sido el patio de la casa de Anás y Caifás. Es acá entonces donde en algún sector se prendieron brasas para calentarse y comienza ahora la negación de Pedro. Pedro una y otra vez negó a Jesús. Él dijo, no lo conozco, no sé quién es, pero sin embargo diferentes personajes lo identifican. Por tu hablar tú eres Galileo, tienes que ser uno de sus discípulos, uno de sus seguidores. Pero Pedro vemos que va aumentando también la intensidad con la que él va negando a Jesús. Y acá atrás tenemos esta escultura que nos recuerda ese evento que ocurre en este lugar. No solamente están los soldados romanos, no solamente hay quizás los sirvientes, sino que también un aspecto importante está acá arriba, que es ese gallo que cantó para recordarle a Pedro lo que Jesús le había dicho que iba a ocurrir. Pero mire lo que agrega Lucas acerca de lo que ocurre en este lugar. Y esto te lo quiero leer, porque creo que esto ayudó a que Pedro no olvidara este incidente, pero no solamente que no olvidara el incidente, sino que algo más. Mira, dice el versículo 60 del capítulo 22. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces Jesús, el Señor dice, vuelto, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, aunque antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice que en este patio ocurre algo muy interesante. Quizás todavía Jesús no era llevado abajo para enfrentarse a Anás y Caifás. Quizás todavía estaba acá apresado en alguna esquina de este lugar. Y Pedro entonces, mientras, estaba de lejos siguiendo a Jesús. Pero una vez que Pedro niega a Jesús 3 veces y canta el gallo, dice que Jesús se vuelve para buscar los ojos de Pedro. Y las miradas se cruzan. Yo quiero entender de que la mirada de Jesús no fue una mirada condenatoria, sino que una mirada llena de amor. Hasta estas alturas, Pedro se sentía mejor que el resto. Acá Pedro estaba lleno de orgullo. Él se sentía mejor que sus compañeros. Otros te pueden negar, yo jamás lo haré, y si tengo que ir a la muerte, voy a ir a la muerte. Pero sin embargo, acá Pedro se dio cuenta de que no tenía tantas fuerzas como él pensaba que tenía. Acá Pedro se da cuenta de que en realidad él no ama a Jesús como él pensaba que lo amaba. Así que quiero hacerte esta pregunta. Todos conocemos la historia de la negación de Pedro. Te pregunto, ¿alguna vez tú has negado a Jesús? ¿Alguna vez has sentido quizás vergüenza de Él? ¿Alguna vez, no solamente con palabras,
sino que quizás con nuestros actos podemos estar sintiendo lo mismo que Pedro sintió: miedo, cobardía, y finalmente negamos a Jesús. Pero yo quiero que recuerdes esta palabra de Lucas, porque tanto Judas como Pedro de cierta forma traicionaron a Jesús. Pero uno fue y se ahorcó, Judas, pero Pedro fue a llorar amargamente. Y creo que esas lágrimas fueron las que limpiaron su alma, y él después se arrepiente, y cuando se encuentra nuevamente con Jesús en el mar de Galilea, este Pedro ya es otro Pedro, no uno que confía en sí mismo, sino uno totalmente humilde, que se da cuenta de que el Señor conoce su corazón y el Señor le está dando otra oportunidad para que le sirva. Así que no olvides esto: tú y yo podemos negar a Jesús, tú y yo podemos fallarle al Señor muchas veces, pero el Señor siempre nos va a estar esperando para que volvamos a Él y para Él renovarnos, restaurarnos y para que nosotros le volvamos a servir. Estamos en un lugar muy especial. Esta iglesia lleva por nombre Galicantu y fue construida sobre la casa de Caifás, el sumo sacerdote de los tiempos de Jesús. Ahora, todo lo que tú ves a mis espaldas muestra una arquitectura de una casa bastante grande. Es decir, claramente la persona que vivió acá era una persona muy pudiente, muy poderosa económicamente. Ahora, no solamente se encuentran los restos de la casa, sino que la iglesia, que obviamente es muy moderna, la actual, se construye también sobre otras ruinas de iglesias del tiempo bizantino. Es decir, los primeros peregrinos que llegan a este lugar identifican el lugar, y por eso de tiempos muy antiguos que se ha identificado este lugar como la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Ahora recapitulemos los eventos. Jesús celebra la Pascua, esa última cena con sus discípulos, probablemente muy cerca de acá, en el monte Sión. Una vez que ellos terminan de cenar, se dirigen entonces a Getsemaní, que está en esa dirección, donde Jesús pasa parte de la noche en oración. Es hasta allá donde llega Judas, el que lo traicionó, porque Judas había acordado con los sacerdotes y con los escribas que él les entregaría a Jesús, y ese lugar era donde Jesús siempre iba a orar. Judas conocía el lugar y hasta allá los llevó. Una vez que ocurre ese evento donde arrestan a Jesús, tú lo recuerdas muy bien, Pedro sacó la espada, le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote, Malco dice Juan que se llama, y Jesús entonces los detiene, le dice a sus discípulos: basta. Jesús toma esa oreja y se la pone nuevamente en el lugar a este hombre, y él les dice: ustedes me buscan a mí, así que déjenlos a ellos ir. Desde allá lo arrestan y lo van a traer a este lugar. Pero antes de que veamos lo que pasa en este lugar, mira, déjame leerte lo siguiente. Dice que después de haber cantado el himno, esto es en la cena, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús, para hablar de su muerte, cita una profecía de Zacarías, donde dice que se va a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús les está advirtiendo: miren, esto va a pasar, ustedes se van a escandalizar de mí. Pero Pedro le respondió: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él con mayor insistencia decía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo.
Estaba profetizado lo que iba a pasar con Jesús y estaba profetizado lo que iba a pasar con sus discípulos. Esta noche todos lo iban a abandonar. Pedro quiso en un acto de valentía defender a su maestro, pero cuando él se dio cuenta de que su maestro se estaba entregando para ser llevado y no se estaba defendiendo, entonces el temor se apoderó de Pedro y de todos los discípulos y todos lo abandonaron. Ya lo habían abandonado en ese momento de oración donde Jesús más lo necesitaba y ahora también lo abandonaron. Pero vemos a Jesús en control de la situación. Él pide que dejen ir a los discípulos porque Él, como también lo dicen los evangelios, cuidó de los suyos hasta el final. Pero recuerda esto, acá el Señor Jesús se enfrenta a los sacerdotes y lo hizo completamente solo. Los eventos se desarrollan, según los evangelios, de un flujo bastante interesante. Siempre cada evangelio nos va aportando un poco más a la historia, pero el que nos aporta algo bien interesante es el evangelio de Juan. Y dice lo siguiente acerca de lo que ocurre en este lugar. Dice el versículo 12 del capítulo 18. Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Entonces, esto ocurre en etapas. Primeramente dice, se lleva a Jesús donde Anás, que también en su momento había sido sumo sacerdote, pero ahora no estaba en ejercicio, pero dice que se lo lleva donde él, quizás por respeto, o para que también él lo interrogue. Así que hay una interrogación por parte de Anás y después hay una interrogación por parte de Caifás. Caifás era el que estaba de sumo sacerdote ese año y Juan nos da un detalle bien especial. Caifás fue el que convenció a los judíos de que convenía que muriera Jesús, un solo hombre y no toda la nación. Su argumento era, si a este hombre se lo deja avanzar, quizás los romanos van a venir y nos van a destruir. Así que matémoslo a él antes de que perezca nuestra nación. Y Juan toma ese argumento de Caifás y dice, él no se dio cuenta, pero esto lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, porque Jesús, su muerte, iba a ser una muerte vicaria. Él venía a morir por todo el mundo, no solamente por los judíos. Y ciertamente eso no impidió que después los romanos aún así vinieran y destruyeran Jerusalén. Así que Jesús es interrogado por Anás y es interrogado por Caifás. No pensemos que son dos lugares diferentes. Es muy común que en los tiempos antiguos algunas familias vivieran juntas. Es decir, acá en este lugar podía haber vivido Caifás y también Anás. El complejo es bastante grande y muchas familias a veces vivían en cierto tipo de comunidades como un clan. Así que es parte de lo que ocurre en este lugar. Cuando el Señor Jesús es traído a la casa de Caifás y es interrogado por Anás y por Caifás, vemos que hubo un tiempo de espera.
Es decir, es interrogado, pero después es presentado al sumo sacerdote y también al concilio, es decir, al Sanedrín. Y en este lugar, debajo de la casa de Caifás, se encuentran estas cuevas que después fueron transformadas en cisternas, pero que al hacer las excavaciones se encuentra claramente que este lugar se usó como una cárcel. Es decir, acá pudo haber estado Jesús esperando esa reunión con el concilio, y también pudieron haber estado Juan y Pedro. Tú recordarás más adelante que a ellos se los interroga y se les dice: no queremos que ustedes más prediquen ese nombre. Y se los azota para que después, saliendo, no hablen más de Jesús. Así que este lugar es muy interesante, porque si de todas las cárceles vas a ver que hay unas partes donde se amarraban a los presos. De todos los lugares que hay en este digamos, recinto, hay acá al costado una, digamos, celda bien particular, porque para estas todas hay puertas, pero la que está acá a mi costado, que ya te voy a mostrar, no tiene una puerta. La única forma de que alguien pueda ser puesto en ese lugar era bajándolo a través de un orificio que hay en el techo, y entonces para que alguien pueda ser puesto en este lugar se le tienen que haber puesto cuerdas debajo de los brazos, y así se podía bajar al preso. No hay una mención de que Jesús haya sido puesto en ese lugar, pero los peregrinos con el tiempo creyeron que así pudo haber sido. Es por eso que dentro de esta prisión muchos peregrinos que venían tallaban cruces. Jesús entonces estuvo en este lugar. Él fue golpeado por los guardias del templo, y él empezó aquí a ser escarnizado y a ser violentado. No sabemos si esta realmente fue la prisión de Jesús, aunque el testimonio de los primeros peregrinos así fue como ellos lo creyeron. Este lugar es muy profundo. Tú quizás puedes escuchar el eco. Y arriba se encuentra entonces la posible única entrada que tuvo este lugar en la antigüedad. Acá justamente está un escrito que es el Salmo 88 en varios idiomas. Y quiero leerte una porción del Salmo 88 que dice: Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído hacia mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me sumerges en todas tus olas. ¿Sabes? Cuando estoy en este lugar no puedo dejar de pensar en todos los sufrimientos de Jesús, en todas las burlas, en todos los golpes, y cómo Él claramente fue rechazado por la clase religiosa de su tiempo. Pero Jesús vino y soportó todo esto porque claramente Él tenía una meta. La meta de Jesús era salvarnos. Y como dice nuevamente Isaías 53, Él verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lo que impulsó y motivó a Jesús a seguir adelante y a soportar todo este escarnio y sufrimiento fue su anhelo de salvarnos. Así que Jesús estuvo acá muy solo y estuvo en lo más bajo de la tierra. Si fue acá o en otro lugar, lo importante es que entendamos de que los evangelios nos hablan de toda la humillación por la cual pasó Jesús.